Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Viedma, ha acordado que los agentes de la UCO de la Guardia Civil recaben la documentación solicitada hace 2 semanas a Moncloa sobre el caso del hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, David Sánchez. La instructora acuerda que la Guardia Civil investigue los correos intervenidos y la documentación proporcionada por la Diputación sobre la creación y adjudicación del puesto que hoy ocupa Luis María Carrero Pérez, el asesor de Moncloa al servicio del hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz. La investigación debe realizar las relaciones profesionales previas entre los implicados, Luis Carrero y David Sánchez, y verificar si hay indicios de criminalidad en el proceso. Se le pone la cosa complicada a David Sánchez y sobre todo lo que está diciendo la juez es algo bastante lógico, ¿no? Teniendo en cuenta quién era su hermano, vamos a buscar un poquito esas conexiones y por tanto vamos a recabar en Moncloa si hay cierta documentación sobre lo que pasaba con David Sánchez. A mí me llama la atención precisamente lo que ha dicho la juez instructora y es que se solicitó hace tiempo esta información a Moncloa y no ha sido remitida a ese juzgado hasta el momento. De ahí que se tengan que empezar esas diligencias. En fin, a mí lo de David Sánchez me llama poderosamente la atención, teniendo en cuenta que por lo menos ha sido una persona honesta y ha dimitido de su cargo. Muchos festejaban precisamente que por lo menos algún Sánchez hubiera abandonado su cargo. Hemos empezado por el hermano, luego tendrá que venir Pedro Sánchez, pero el caso casi que no hay por dónde cogerlo y hay una cuestión que es bastante interesante. ¿Qué va a pasar con esa plaza? Le recordamos que ha dimitido de su cargo David Sánchez, David Azagra, que es como le gustaba hacerse llamar. Se ha quedado vacía esa plaza. Una de las claves precisamente de cómo va a ser la sustitución es si realmente se va a convocar otra vez, se va a asignar a dedo, si una vez asignada va a desaparecer en la siguiente legislatura. Esto podría ser algo sintomático. Si desaparece esa plaza es que estaba creada ex profeso para David Sánchez Azagra. Si directamente desaparece, también sería una evidencia, ¿no? ¿Era necesario ese puesto de director de artes escénicas dentro de la Diputación de Badajoz? ¿Qué trabajos desempeña? ¿Cuál es su misión, como él ha dicho, como coordinador de esos conservatorios? En fin, en esto vamos a poner el foco y sobre todo en esa relación con Pedro Sánchez, porque como se suele decir, cada vez que monta un circo empiezan a aparecer cosas y el caso de David Sánchez es uno, el caso de González Amador es otro. Les recuerdo que mañana está citado para que por lo menos acuda a un acto de conciliación en el que probablemente ya les digo que no va a acudir, sino que va a estar representado por sus abogados. Pero bueno, otro frente abierto, esa pena de tribunales de Pedro Sánchez. El tema de Begoña Gómez, el tema de su comparecencia en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre su relación con Begoña Gómez en el caso relacionado con el software de la Universidad Complutense, con todas las irregularidades de los máster. Estos 3 de momento para Pedro Sánchez. ¿Que van a venir muchos más? Pues esperemos que sí. Y esperemos que la oposición esté firme, señalando uno a uno todos estos casos de corrupción. Por lo que les digo, por esa pena de banquillo, por esa pena de telediario, que es una de las cosas a las que más miedo le tiene Pedro Sánchez. Acuérdense ustedes el tema de la declaración en Moncloa, que no quería que se grabara, que no quería que salieran sus imágenes, Begoña Gómez en Plaza de Castilla, más de lo mismo. En fin, eso es lo que desgasta el poder. Eso es lo que desgasta a un régimen como es el régimen sanchista. Así que pongamos todos foco en este tipo de cuestiones. En otros asuntos, España ha exigido duplicar de forma permanente el presupuesto europeo ante el reto que ha supuesto la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El gobierno de Pedro Sánchez pide unas cuentas de la Unión Europea más grandes y audaces para aumentar la inversión común en transición ecológica y en defensa. De esta manera, el gobierno ha elaborado un documento para presentar en Bruselas en el que reclama que las cuentas de la Unión Europea aumenten su gasto al menos hasta una cantidad anual del 2% del PIB,
lo cual supone el doble del presupuesto ordinario de la Unión. De todas maneras, todavía hacen falta 2 años más para que se acabe el actual marco presupuestario plurianual de la Unión Europea, que va de 2021 a 2027. El siguiente, en teoría, iría del 2028 hasta el 2034, y en su diseño, como ya sucedió con el actual, el gobierno de Pedro Sánchez quiere dejar su impronta y lo hace con un documento que ya en su título pide que el próximo marco sea mayor y más audaz. Pues esto es lo que pasa porque tenemos una Unión Europea que no ha sido fuerte. No ha sido fuerte y ahora tenemos que estar preocupados, según dice Pedro Sánchez, por la llegada de Donald Trump. No obstante, para Pedro Sánchez siempre quedará Úrsula, siempre quedará Europa, y por tanto ha acudido a refugiarse en los brazos de von der Leyen para hacer frente a estas dificultades, a este reto que presuntamente nos plantea Donald Trump. Lo que está haciendo Pedro Sánchez es marcar su postura para el nuevo ciclo presupuestario, marcar su iniciativa, marcar sus propuestas, que básicamente lo que vienen a decir es que, como buen socialista, lo que quieren es que se gaste más y que salga del bolsillo de todos los ciudadanos. En vez de recortar, está pidiendo que el gasto de la Unión Europea se incremente un 2%, lo que supone duplicar el actual. ¿Y eso saben cómo se traduce? Pues en impuestos concretos. Y esa es la propuesta que ha llevado a Bruselas. Que se gaste más, que haya más dinero y que, por tanto, en la cantidad anual supere el 2% del PIB, lo que es, pues ya les digo, mucho más del presupuesto ordinario y, sobre todo, ojo a las partidas a las que lo quiere destinar. Transición ecológica, que cada vez que yo veo esto de transición ecológica es que no sé a qué se refiere realmente. Y probablemente usted tampoco. Cuando hablan de desarrollo sostenible, ¿qué hay más sostenible que unas cuentas saneadas? Sí, seguro que usted lo sabe en su casa. Usted que lleva sus finanzas domésticas. Lo más sostenible es que haya dinero en la cuenta. Y que cuando falta dinero, en vez de pedir un crédito, pues se recorten los gastos, que eso es lo que hace cualquier familia. Habrá tiempo de pedir créditos y, por supuesto, son sumamente necesarios. Pero, de hecho, esta propuesta de España se va a topar de frente con ideas como las que promueven en Países Bajos o en Austria, donde está la derecha. Y esa derecha lo que dice es que, en vez de aumentar el gasto desde una deuda común, lo que es importante es recortar pues ciertas partidas que son innecesarias. Y cuando hablamos de transición ecológica, pues habrá que ver hasta qué punto están siendo efectivas esas partidas. Uno de los grandes problemas es el tema energético. Y nosotros estamos jugando a los molinillos de viento, a las energías renovables, cuando se ha demostrado que hay energías como la nuclear, que ahora, además, con cambios políticos, también es verde. Ahora es verde y limpia. Y nosotros, sin embargo, estamos todavía jugando a las placas solares, que lo que hacen es mermar la cantidad de campo que está disponible para ser cultivado, y a los molinillos de viento, que, en fin, pues dan lo que dan. Yo, sinceramente, lo que propongo aquí es un poco de sentido común, que se recorten esas partidas innecesarias y que el aumento de gastos se aborde por ahí si es necesario. Y todo esto viene por, además, algo que está llamando mucho la atención, que es el tema de los aranceles que vienen desde Estados Unidos. Yo, a nivel arancelario, querría decir 2 cosas. La primera es que yo creo en el libre comercio y en la competitividad. Y, lógicamente, para mí como país, para España, pues no me gusta que se impongan aranceles. Es de sentido común. Pero, por otro lado, la segunda cuestión es que entiendo perfectamente que se haga. Entiendo perfectamente que Donald Trump imponga esos aranceles, porque hace o intenta hacer lo mejor para su país. Ha habido 2 casos bastante llamativos, uno relacionado con las aranceles a las energías renovables y también uno relacionado con las importaciones de acero y aluminio, que son para todo el mundo. Y nosotros realmente no somos grandes fabricantes de acero y aluminio, sino que afecta más directamente a Canadá, a Brasil, a México, a Emiratos Árabes, a China, pero indirectamente también a España. ¿Por qué? Pues porque utilizamos estos materiales. Y de ahí la clave relacionada con las exportaciones, las importaciones y las exportaciones. La semana pasada ya saben ustedes que también hubo polémica con los aranceles impuestos a Canadá y a México, que de momento se han quedado en suspenso, porque esto le pasa mucho a Donald Trump con esa estrategia de negocio maximalista que al principio va con todo y luego ya va recogiendo cable
para quedarse al final donde quiere, que en ese sentido, como buen magnate, es un estupendo negociador. Está en debate precisamente ese proteccionismo de Donald Trump durante su anterior mandato. Saben ustedes que hubo aranceles significativos, como por ejemplo a los paneles solares. Hubo uno que afectó especialmente a España con la aceituna de mesa. Puesto que Estados Unidos también era fabricante de aceituna de mesa, los agricultores españoles lo sufrieron especialmente. Y ahí, ¿saben quién tiene mucho que ver? La Unión Europea. La Unión Europea y su posición negociadora. ¿Cómo van a ser de firmes en esa posición negociadora? ¿Y cómo se van a comportar con esos acuerdos comerciales con Estados Unidos a la hora de exportar ciertos productos sin carga arancelaria dentro de un límite? Y es que se pueden establecer. Hubo un caso precedente que seguro que ustedes se acuerdan entre Boeing y Airbus, compañía que también estaba participada por la Unión Europea. Así que habrá que ver cómo responde la Unión Europea a estos aranceles para proteger los intereses europeos. De momento, Ursula von der Leyen no ha explicado ni qué va a hacer ni cómo lo va a hacer. Habrá que ver qué es lo que hace. De momento, Pedro Sánchez lo que exige son represalias inmediatas, al igual que lo ha dicho Francia. Y lo que pide es que se gaste más dinero para todas estas cosas, la transición ecológica y la apuesta digital. Ahí es nada, señores. En fin, eso es lo que pasa dentro de la Unión Europea. Y vamos ahora con una noticia que quizás a muchos les ha sorprendido. Y es que Vox ha presentado a 12 portavoces nacionales que van a encabezar grupos de trabajo sobre diferentes áreas. Esto es bastante importante porque hay mucha diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y Vox lo que demuestra aquí es que hay que hacer cosas. El presidente de Vox, Santiago Abascal, compareció ante los medios de comunicación para presentar a los nuevos portavoces nacionales de su partido en todas las cuestiones sectoriales. Abascal ha insistido en que Vox es un partido de gobierno y preparado, por lo que quiere a las personas preparadas en sus respectivos campos. Y Vox es un partido preparado que hoy quiere presentar a las personas más preparadas en sus respectivos campos, a las personas que van a representar a Vox para abordar todas las cuestiones que preocupan a los españoles y que tienen que ver de alguna forma con la acción política, con la acción de los gobiernos, es decir, a las personas que van a defender en nombre de Vox la seguridad de los españoles, la libertad de los españoles y la prosperidad de los españoles. De esta manera, los 12 portavoces sectoriales de la formación encabezarán distintas líneas de trabajo bajo las que se encuentran equipos integrados por personas formadas en la materia y que darán voz a las principales temáticas que Vox considera imprescindibles, las cuales van desde la familia hasta la seguridad, pasando por la Agenda España, trabajo y campo, entre otras. Bueno, pues esta es una inteligente respuesta a las críticas externas por parte de Vox. Se decía que si no repartían el poder, que si a nivel territorial no había líderes destacados. Bueno, pues aquí tienen 12 portavoces y luego muy interesante que sea a nivel nacional. Es decir, que no haya baronías autonómicas, baronías locales. Yo creo que esta es muy buena línea. Y luego les gustará más o menos, pero hay una cosa que es muy de agradecer, que tengan nombres concretos de las portavocías, que se entienda absolutamente todo. Les voy a poner un ejemplo. Hay un partido político en el que, por ejemplo, existe una vicesecretaría de Organización Territorial, otra de Desarrollo Sostenible, otra de Igualdad, Conciliación y Política Social, otra de Movilización y Reto Digital. Esto me encanta. Movilización y Reto Digital. Piensen ustedes, ¿qué es esto? Y sin embargo, pues hay otros que lo llaman, fíjese qué cosas. Portavoz Nacional de Vivienda, ¿a qué se entiende? Portavoz de Juventud. Portavoz de Trabajo y Campo. Portavoz de Seguridad e Inmigración. Les podrá gustar más o menos, pero este es el camino. El camino de hacer cosas concretas. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con una de las portavoces que nos va a visitar en este programa. Concretamente va a ser Ainhoa García, la portavoz nacional de Familia y Asuntos Locales, y le vamos a preguntar precisamente por esto, por las cosas concretas que van a hacer en materia de familia y de asuntos locales, que eso se entiende perfectamente. ¿Qué se va a hacer para fomentar la natalidad? ¿Qué ayudas va a tener la familia? ¿Cómo se va a apostar? Pues porque
nuestra sociedad vaya creciendo de una manera sana. Y yo creo que por eso hay muchos españoles que han respaldado pues todas estas políticas, que es algo que también se puso de manifiesto ayer en esa rueda de prensa en la que el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, habló no solamente de esto, sino de la cumbre de patriotas que se celebró este pasado fin de semana y de todos esos encuentros que se están teniendo con líderes políticos a nivel internacional, pues para trabajar y remar juntos. Porque este es el camino, ver esa trinchera común en la que podemos hacer muchas cosas juntos. Y así lo contaba. Nuestra trinchera común tiene enfrente a Pedro Sánchez y a todas las políticas woke. Pues eso es lo que hay que combatir. Y lo que no hay que hacer es quedarse con esos mensajes en los que realmente el lenguaje es sumamente importante. Cuando tú directamente hablas de movilización y reto digital, estás comprando un lenguaje vacío, un lenguaje que viene de la izquierda. Y lo que haces con este tipo de cuestiones es hacerles el caldo gordo, que se suele decir popularmente. No estás enfrente de todo lo que quieres combatir, sino que estás haciendo prácticamente lo mismo. Me recordaba a mí a la mejor Argentina de Javier Milei, en la que se puso a recortar de todos esos ministerios innecesarios y además hablar de cosas concretas. Ministerio de Igualdad. ¿Qué es igualdad? Igualdad. Porque para eso sirven esos ministerios. Permítame que hable precisamente de esos ministerios, el de igualdad, en fin, porque ayer vivimos un acto de homenaje a la ley de violencia de género, un acto en el que Pedro Sánchez aprovechó para, en fin, darse otro baño de masas a la carta. Ya saben ustedes que Pedro Sánchez no puede aparecer en muchos foros porque es una persona que no es muy aplaudida, sino todo lo contrario, que se han producido críticas directas mediante abucheos a Pedro Sánchez cuando ha comparecido en ciertos foros, incluso cuando acude a algunas presentaciones. Por eso siempre está rodeado de un cordón de seguridad bastante fuerte. Bueno, pues ayer lo que hizo es darse un pequeño baño de masas hablando de esa ley contra la violencia de género, que empezando por el nombre es algo realmente deleznable, y sobre todo teniendo en cuenta que esta ley ha propiciado que se cometa ciertos abusos contra varios hombres. Un evento en el que José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra de Igualdad Ana Redondo y la presidenta del Consejo de Estado Carmen Calvo han coincidido en reclamar este lunes unanimidad contra la violencia de género y la renovación de los acuerdos en esta materia durante su participación en el acto por el 20º aniversario de esta ley. Un acto que fue clausurado por el presidente del gobierno Pedro Sánchez, quien ha pedido evitar que la mala praxis judicial o la falta de empatía haga a las mujeres que son víctimas replantearse si deben o no denunciar las agresiones sufridas. Hace 20 años, España dio un paso de gigante para erradicar esta violencia estructural. Y lo hizo, como decía, con la esperanza por bandera, la que hemos sido capaces de infundir a miles de mujeres que ahora sí saben que de la violencia se sale. Como Ana, como Antonia, como Carmen, como Rosalía. Detrás de estos nombres no hay víctimas, hay supervivientes. Ellas rompieron el silencio. Y fue posible gracias a un país que les dijo: no estáis solas, nunca más volveréis a estarlo. Bueno, pues este fue el baño de masas que se dio Pedro Sánchez a propósito de este homenaje a la ley contra la violencia de género, que para empezar por el nombre a mí me parece algo realmente absurdo. Se llama ley de violencia de género, de violencia machista, violencia del hombre contra la mujer, violencia y protección de la mujer. En fin, una serie de locuras, y además los juristas que se han puesto a revisar esta ley, que ya cumple 20 años, nos cuentan cómo tiene múltiples fallos legales. Lógicamente lo que se quiere es proteger al ser humano de cualquier maltrato, pero no al hombre ni a la mujer, a los dos por igual. Y lo que hace esta ley es discriminar, y discrimina al hombre. Creo que era Adorni, el portavoz del gobierno de Javier Milei, quien en una rueda de prensa lo explicaba de una manera bastante sencilla. Si, por ejemplo, existe maltrato contra, no sé, estamos aquí Guillermo Díaz y yo, contra cualquiera de los dos, a mí me gustaría que me protegieran a mí, pero que también protegieran a don Guillermo, por el mero hecho de ser hombre o por el mero hecho de ser mujer.
Claro, pongan ustedes el foco. ¿Somos diferentes, Guillermo y yo? Si nos vienen a pegar, por ejemplo, ¿y qué pasa? ¿Que por el mero hecho yo de ser mujer tengo que estar por encima de don Guillermo Díaz? ¿Se está discriminando al hombre? ¿Se está permitiendo abuso? ¿Se está permitiendo fraude judicial? Y llevamos 20 años así. Hay muchos artículos que critican esta ley contra la violencia de género, en los que se explica pues como también hay ciertas mujeres que cometen, por desgracia, violencia contra sus maridos, contra sus hijos. Y a través de esta ley hay muchos hombres que se ven privados de sus hijos, o niños que se ven privados de un padre que a veces es inocente. Este es un tema sumamente complejo, es lógico, no lo vamos a resolver en 5 minutos, pero ¿se imaginan ustedes, por ejemplo, que existan leyes específicas para juzgar, qué sé yo, a musulmanes? Pues esto es lo que está pasando con la ley de violencia de género, que se está separando una parte de la población, en este caso a las mujeres. Y ayer Pedro Sánchez hablaba del éxito. Lo curioso es que no es una ley efectiva, que han pasado 20 años y se siguen produciendo asesinatos. ¿Qué es el éxito? ¿Que se han reducido? Bueno, es que igual se han reducido, pero no por esta ley, sino a pesar de esta ley. Igual se han reducido por la evolución lógica de las generaciones y generaciones, y no por esta ley. Siguen muriendo mujeres y el problema es que hay muchos hombres que siguen acabando en los tribunales en muchas ocasiones por casos injustos, en los que son realmente inocentes. Esta ley, ya les digo, que es discriminante y además toma la parte por el todo, omite reglas básicas de la estadística, en fin, se habla de una manera tóxica del comportamiento masculino. Bueno, una serie de cosas que a mí me hacen que pensar, hasta el punto de que yo me pregunto si esto es una ley anticonstitucional, porque se está discriminando. Se discrimina. Y claro, lo que nos dice la Constitución es que somos absolutamente todos iguales, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No tenemos la misma protección los unos que los otros? En fin, y además lo de la presunción de inocencia. Bueno, el mero hecho de que la mujer denuncie, ya lo decía Íñigo Errejón, ahora se le está volviendo un poco en contra la cuestión, no esta ley, sino la otra, también del mismo corte. Por el mero hecho de que una mujer denuncie ya tiene que ser verdad. En fin, es que esto atenta casi a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que somos todos iguales, señores. Y no, esta ley no. Ahora, también muy interesante, en este homenaje tan bonito de Pedro Sánchez a sí mismo, ¿quiénes estuvieron presentes? Porque claro, uno se pone a mirar este homenaje en el que hubo mucha música, mucho lirismo, faltaban esos juristas que dijeran las cosas claras, faltaban, qué sé yo, como se suele decir en los negocios, casos de éxito. Oye, pues salvamos a esta mujer porque pasó tal. No, eso no había. Lo que había es pues una serie de nombres propios del Partido Socialista, como Jesús Caldera, Soledad Murillo, Encarna Orozco, hablando de una norma que hicieron ellos de corte político para ellos. Y bien de alegorías, bien de canciones, bien de soflamas izquierdistas. En fin, ya les digo que para mí, desde mi punto de vista, esta es una ley discriminatoria. Y es una ley que no es exitosa. Una ley cuando es exitosa es cuando de repente ya no hay muertes. Y las muertes se siguen repitiendo. Y encima discriminando a la mitad de la población. Produciendo usos fraudulentos. Permitiendo el abuso. El fraude judicial. ¿Esto es un éxito? ¿Esto es para celebrar 20 años? En fin, que se lo hagan mirar. Y continuamos con la información internacional contándoles que ha comenzado el juicio contra el hombre que intentó matar a Salman Rushdie en un acto en el 2022. Ayer, un juzgado escuchó las declaraciones de apertura de los abogados en el juicio contra Hadi Matar, el hombre acusado de intentar asesinar al escritor Salman Rushdie en una conferencia en Nueva York. Rushdie ha sido uno de los primeros testigos en declarar en el tribunal del condado de Chautauqua en Mayville, Nueva York, a unos minutos
minutos al norte de Chautauqua Institution, el recinto donde el escritor fue apuñalado en agosto del año 2022. En los vídeos grabados por presentes en aquel acto se puede ver cómo Matar, de 26 años, sube al escenario mientras Rosedale era presentado ante el público para una charla sobre cómo mantener a los escritores a salvo de todo daño. Rosedale, de 77 años, fue apuñalado con un cuchillo varias veces en la cabeza, el cuello, el torso y la mano izquierda, lo que lo dejó ciego del ojo derecho y le dañó el hígado y los intestinos. Se acordarán seguro ustedes que el libro de Salman Rushdie, Los versos satánicos, publicado en el año 88, fue prohibido en Irán, y un año después de su lanzamiento, el Ayatollah Khomeini, el que entonces era el líder religioso de la República Islámica de Irán, promulgó lo que se llama una fatwa, un edicto en el que instaba a la ejecución del escritor. Bueno, pues ya les digo, estamos hablando del año 88-89, y en el año 2022 acudió este terrorista a matar a Salman Rushdie. ¿Se ha arrepentido? Pues está claro que no, porque el acusado de intentar asesinar a este escritor gritó Palestina libre en el inicio del juicio. Volvemos a poner el foco en lo complicado que es combatir a religiones como este islamismo radical que está cargado de odio, y cómo hay gente que está siendo adoctrinada en ese terrorismo, adoctrinada en el odio y en el extremismo durante generaciones y generaciones. Les recuerdo, estamos hablando del año 88-89 y este atentado se produjo en el año 2022. Es un hecho complicado. Lo importante aquí, sobre todo, es que Salman Rushdie está vivo, que perdió un ojo y que es un ejemplo de a lo que lleva el islamismo radical, de cómo se perpetúan este tipo de crímenes de corte ideológico, y que realmente no solamente afecta a países árabes, a Oriente Medio, sino que el extremismo radical está absolutamente en todos los puntos de un mundo global como es este en el que nos encontramos en medio del siglo XXI. Así que hay que apostar por esa desradicalización, que cada vez es más complicada teniendo en cuenta pues las redes sociales. En fin, una solución no fácil. Esperemos que se salde bien este juicio, que se haga justicia para Salman Rushdie y que, por tanto, pues por lo menos se pueda restablecer un poquito el orden en este ámbito, si bien a Salman Rushdie nadie le va a poder restituir de esos daños que ha sufrido. Nos acercamos a las 8, a las 7:30 en las Islas Canarias. Momento de ver qué pasa en La Gaceta. Es el momento de hablar con nuestra colega Rebeca Crespo. Rebeca, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este martes en Gaceta.es hablamos de Madrid, en concreto de Parla, que se ha convertido en el municipio donde más ha aumentado la criminalidad durante el año pasado dentro de esta región. Según datos del Ministerio del Interior, entre 2023 y 2024, los homicidios se dispararon un 233%, las lesiones y riñas tumultarias aumentaron un 64% y los delitos sexuales crecieron un 60%. Este incremento de la delincuencia coincide con una controvertida decisión del Ayuntamiento de Parla, que está gobernado por el socialista Ramón Jurado. Y es que en junio de 2024 el consistorio regularizó a más de 800 personas que habían ocupado ilegalmente viviendas municipales. Unai Cano nos cuenta todos los detalles sobre este asunto ahora mismo en Gaceta.es. De Parla nos vamos a Navarra. Allí se ha producido un alarmante aumento de los casos de la denominada disforia de género en menores de edad. La media de edad ha descendido 17 años en una década. Y del total de personas atendidas por esta condición, este problema, entre 2011 y 2023, casi la mitad eran menores. Contamos también todo sobre este asunto ahora mismo en nuestro periódico. En el ámbito internacional nos vamos a Alemania. Allí Carlos Esteban nos cuenta que la mitad de los delincuentes reincidentes en este país son extranjeros. Solo un 15% de la población alemana es de origen extranjero, pero sin embargo representan una proporción notablemente más alta entre los autores de delitos violentos. Recomiendo también las columnas de opinión, como siempre, y muchas más cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz martes.
Gracias, Rebeca. Feliz martes también para ti. Bueno, nos acercamos a las 8, como les decía, a las 7 en Canarias. Momento de hacer una pausita publicitaria y enseguida viene Eric Gutiérrez pues para contarnos y actualizar toda la información que tenemos encima de la mesa.